No te cases con él. La cartomante lo advirtió, lo ignoró y se arrepintió amargamente. Se decía en murmullos en el pequeño pueblo de Valle Susurrante que la pitonisa, con su mirada perdida y manos callosas, veía sombras danzantes detrás de cada respuesta. Las mujeres que hacían fila para escucharla siempre salían con el rostro ensombrecido. Unos murmullos recorrieron las calles como hojas llevadas por el viento. Pero Mirela, la profesora de arte, nunca creyó en esas cosas. Su vida se movía en un vaivén de colores en el aula, entre pinceles y sonrisas de niños, lejos del misticismo. Una mañana, mientras organizaba su viejo desván, encontró un diario desgastado con el borde de las páginas rasgadas. En él, las letras de su abuela danzaban por el papel amarillento, narrando aventuras y, de repente, terrores. Era un compendio de secretos sobre mujeres fuertes, sus antepasadas, que libraron batallas contra sombras antiguas. Mirela sintió un frío recorrer su espalda al leer. Algo pálido y vaporoso pasó cerca de ella, y su corazón latió desbocado. Los recuerdos de la advertencia de la cartomante se agolpaban en su mente. ¿Y si su elección de vida había despertado algo que debería haber quedado dormido? En ese instante, Juliana, su amiga de la infancia, apareció. Su cara era una máscara de preocupación y asombro. Mirela, no estás sola en esto. He sentido cosas raras. No puedo dejarte luchar sola contra esto. Pero la voz de Juliana sonaba como un eco de algo más. Algo que la hizo sentir inquieta. Se conocían desde siempre, pero en ese momento había una distancia entre ellas, como si algo oculto emergiera. A medida que los días pasaban, las visiones de Mirela se tornaron más intensas. Imágenes de antiguas luchas, de sacrificios, y hombres abrazando a mujeres fuertes solo para perderlas. En el pueblo, la gente comenzó a notar extraños fenómenos. Luces en el cielo nocturno, sombras en los portales, murmullos que hacían eco sin origen y un aire. Mirela sintió una punzada en el pecho. El aire se volvió pesado. ¿Qué precio tendría que pagar para romper la maldición? Mirela se encontró en una encrucijada, cuestionándose si el amor que había cultivado, su relación incipiente con un hombre encantador que había conocido hacía poco, era la verdadera raíz de la oscuridad. ¿Podría su amor estar conectado a la historia de las mujeres de su linaje? El campo estaba lleno de peligros, pero lo que más le preocupaba era su amistad con Juliana. Había un secreto oculto que amenazaba con salir a la luz. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisada rápida al botón rojo ahí abajo para asegurar que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Juliana se inclinó hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y miedo. Debemos desenterrar esos secretos, Mirela. No podemos permitir que el pasado repita lo que hizo a nuestras antepasadas. En ese momento, el cielo tronó, como si el universo respondiera a su gravidad. Se quedó en silencio, sintiendo que alguien más grande que ellas observaba. Entonces, un grito desgarrador rompió la quietud. Provino de la casa de doña Elvira, la anciana que había sido su maestra de arte. Impulsada por una adrenalina pura, Mirela corrió junto a Juliana hacia la casa, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. Al llegar, la puerta estaba abierta de par en par,
y una oleada de aire frío envolvió a las dos amigas. El interior estaba a oscuras. Mirela encendió su teléfono, iluminando la estancia, y lo que vio las dejó paralizadas. Doña Elvira yacía en el suelo, su cuerpo inmóvil, con un rastro de pintura negra que serpenteaba por el suelo, formando un patrón extraño. Mirela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Fue entonces cuando escuchó un murmullo. Unas palabras flotaron en el aire. El pacto, el sacrificio. Era la voz de la anciana, resonando en su mente. La realidad comenzó a girar, y un horror indescriptible se abrió ante ella. ¿Qué pactos había hecho doña Elvira? Con un espasmo de claridad se volvió hacia Juliana, solo para observar cómo su amiga estaba atrapada en un trance, mirándola fijamente, pero sin reconocerla del todo. «Juliana, ¿qué pasa?» El temor en su voz era palpable, pero antes de que pudiera acercarse, Juliana sacó un objeto de su bolso, un talismán antiguo, uno que Mirela había visto en el diario. «Es el momento, Mirela. Tenemos que decidir». Mirela se alarmó. «¿Decidir? ¿Qué estás diciendo?» Pero la respuesta se congeló en su boca cuando Juliana levantó el talismán entre sus dedos temblorosos. «Si no lo hacemos, todo lo que hemos temido se apoderará de nosotras. El sacrificio debe cumplirse». Con horror, Mirela comprendió que su amiga no estaba tratando de salvarla. Juliana había estado buscando la manera de atar su destino a aquel oscuro legado, y ahora parecía dispuesta a sacrificar todo por ello. «¿Quieres dejar que esto ocurra?», gritó. Pero el aire se volvía pesado. El talismán resplandecía con un brillo maldito, y un rayo desgarró el cielo, iluminando el rostro de Juliana en una luz macabra. El reloj del pueblo dio la medianoche, y un retumbar lleno de desespero resonó. En un instante, el mundo pareció girar sobre su eje. Una sombra emergió de la pintura en la pared, un ente amorfo que se retorcía. «El sacrificio tiene un precio», susurró, haciendo eco de las palabras del diario. Mirela sintió que todo se desvanecía. ¿Podría ser que el verdadero terror? Y ninguna de las dos sabía a qué estaban a punto de enfrentarse. El murmullo de la sombra crecía, un eco más denso que la oscuridad misma. Mirela, paralizada, sentía que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Las palabras de Juliana resonaban en su mente como un eco aterrador. El sacrificio debe cumplirse. La luz del talismán brillaba con un poder oscuro, y de repente el mundo parecía girar. La sombra tomó forma, emergiendo de la pintura, y su voz distorsionada susurró: «El sacrificio tiene un precio». Justo cuando la tensión era insoportable, el sonido de un desgarrador grito ambiental se filtró por la ventana abierta. Era el grito de un hombre. Mirela y Juliana exchanged alarmed glances. Algo horrible estaba sucediendo, algo que no esperaban. Fue entonces cuando la puerta se estrelló contra la pared, y el hermano mayor de Mirela, Leo, entró con una mirada. «La pitonisa ha desaparecido. La gente en el pueblo habla de sombras. Sombras que se llevan a los que no cumplen pactos». Leo balbuceó, la respiración entrecortada. Mirella se dio cuenta de que la situación era mucho más complicada y oscura de lo que jamás imaginó. Las palabras de Juliana se desvanecieron en su mente. Todo se trataba de esto, de la advertencia no solo a ella, sino a generaciones de mujeres que habían luchado y caído. Pero Leo, con su urgencia, estaba ahora en medio de su batalla, y la sombra se retorcía más cerca.
La oscuridad parecía cobrar vida, extendiendo sus tentáculos en busca de su próxima víctima. «No puedo irme. Hay algo aquí que debemos entender. Algo más grande que nosotras». Mireia respondió, decidida a no ceder. Pero Juliana, con los ojos vacíos de entendimiento, levantó el talismán y con un gesto desesperado lo lanzó al suelo. Un estallido de luz iluminó la habitación, y el silencio inundó el aire. Las sombras retrocedieron. «Pero no fue», replicó, su voz ahora infiltrada con una fuerza ancestral. La desesperación se apoderó de ella. «No puedes ignorar nuestro legado, el mío y el tuyo». Mirela sintió su corazón latir con fuerza. Un giro de su mano y el talismán volvió a brillar. Las paredes vibraron y el mural de doña Elvira se llenó de imágenes fugaces de su historia familiar. Por un instante, el aire se tornó claro y frío mientras se proyectaban visiones de mujeres luchando, que pactos sellados con lágrimas y sacrificios. Juliana, su voz era apenas un susurro. Las imágenes estaban comenzando a revelar un secreto devastador. «¿Qué me estás ocultando?». Sus ojos se encontraron, y Juliana sonrió, pero el brillo en ellos era aterrador. «Tú sabes el precio, Mirela. Siempre lo supiste». Y el mundo se detuvo. Mirela se dio cuenta de algo que la sacudió en lo más profundo. Juliana no solo compartía su sangre, había estado en la misma trampa. Y no era solo su amiga. «Cállense». Y ella, «Este Puren de Oz, estaba acampando en Telocompu. Yo estaba limpiando con un poco de sol en mi interior. Vayan a Juliana y los halagan a Boy. Vayan a ver totalmente lo desaparecido». Y esa Pod era la guardiana de un secreto que ataba a ambas a un destino oscuro. La traición y el legado estaban entrelazados, como las voces de sus antepasadas resonando en sus cabezas. «No», gritó, sintiendo la verdad aparecer como un sol naciente pero helado. «¿Eres parte del pacto?». Y en ese momento una sombra se abalanzó hacia Leo, tomando su forma y dejándolo caer al suelo. «¡No, Leo!». El horror llenó el aire. El cielo tronó nuevamente, como si el universo estuviera riendo de su miseria. Y mientras Mireia caía de rodillas, un murmullo se elevó. «El sacrificio debe cumplirse», resonó, pero esta vez en un tono atrozmente conocido. Mireia miró a Juliana, y dudas sorprendentes hicieron eco en su interior. Su amistad, su amor, ¿qué era real? ¿Qué precio tendría que pagar para liberarse de este destino maligno? Todo cambió en un instante. Su árbol familiar se entrelazaba con un horror que ella apenas comenzaba a entender. La puerta se cerró, y el silencio llegó de golpe, convirtiéndose en el grito de su realidad distorsionada. Mirela se dio cuenta de que el tiempo se había detenido. Aquel horror avanzaba, y ella se encontraba atrapada entre su decisión y la traición que se cernía sobre su cabeza. La sombra había tomado forma, y con ella un murmullo se hizo más fuerte, resonando en su mente. «El sacrificio debe cumplirse». Sus ojos se llenaron de pavor al ver que Leo caía, pero algo cambió en la atmósfera. La luz del talismán parpadeaba y las sombras retrocedían, pero no era suficiente. De repente Juliana, con aquella expresión distante, alzó el talismán una vez más, y sus dedos temblaron, como si luchara contra algo más grande que ella misma. «Debemos hacerlo, Mirela. Debemos romper el ciclo». Pero en su voz había algo mucho más oscuro, un eco de desesperación que hizo que la sombra absorbió la luz, y de su interior se alzó un rostro familiar, el de doña Elvira. Su expresión era una mezcla de sufrimiento
y determinación. «¡No hay tiempo! ¡Mirela! ¡Eres la elegida!». La voz de Elvira retumbó como un trueno. Mirela sintió un espasmo de terror. ¿Elegida para qué? Leo, aún en el suelo, extendió la mano hacia su hermana. «¡Levántate, Mirela! ¡No escuches a Juliana!». Su voz era desesperada, pero todo estaba desenfrenado. Juliana, al escuchar el nombre de Elvira, dio un paso atrás y el talismán cayó de su mano, rompiéndose en 1000 pedazos. Al contacto con el suelo, un estallido de luz recorrió el lugar y la sombra se agachó como si le doliera. «¡Ahora es el momento!», gritó Elvira, pero el caos reinaba. En ese instante la habitación se llenó de visiones, mujeres de su linaje, todas enfrentando lo desconocido. ¿Pero qué hacían? Había gritos, lágrimas, pero también risas, un sentido de unidad. Miró a Juliana y de repente la comprendió. Era más que amistad, era un vínculo ancestral. Ambas eran parte de ese oscuro secreto, pero había algo diferente en Juliana. «Mirela, escúchame». Juliana suplicó con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que un día tendrías que enfrentarte a esto, y nunca quise que fuese así». Pero sus palabras parecieron más un eco distante que una verdad. Mirela se llenó de dudas, centrándose en cada fragmento de la historia que había tejido con su amiga. Lo que pasó a continuación hizo que su mundo se tambaleara. Doña Elvira, desgarrada entre los mundos, alzó su mano y un grito desgarrador salió de su garganta. La sombra se retorció como si estuviera tratando de escapar. «El pacto no se romperá sin un precio. Uno de ustedes debe tomar su lugar». Mirela sintió que su propio corazón se detuvo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, incredulidad atravesando cada palabra. «¿Tomar el lugar de quién?». La sombra pareció responder a su angustia, formando figuras de sus antepasadas, sumerias de miedo y tristeza, pero con un brillo de esperanza. Juliana se acercó, su rostro pálido. «Mirela, es la verdad. No puedes luchar sola en esto. Somos parte de lo que hemos heredado. Y si no lo enfrentamos, nunca seremos libres». La confusión se apoderó de Mirela. ¿Estaba sugiriendo que se sacrificarían entre ellas? Fue entonces que un destello de luz iluminó a Leo. «No, no sacrifiques a nadie. No podemos seguir perpetuando este horror». Su voz fue como una campana en medio de la oscuridad. La sombra, débil y tartamudeante, pareció contemplar la intrusión de su hermano. Pero él continuó, con fervor: «Puedo hacerlo. Si hay algún sacrificio que se deba hacer, que lo haga yo». El silencio caótico detuvo la respiración de todos. Mirela y Juliana se quedaron mudas, el horror y el amor girando en sus corazones. Pero algo en el rostro de Leo cambió, como si una sombra oscura se deslizara por su mirada. «Siempre supe que el pacto nos perseguía, y ahora veo que soy parte de ello también. Pero no puedo dejar que esto nos destruya». En un movimiento desesperado, Leo avanzó hacia la sombra, y antes de que alguien pudiera detenerlo, su voluntad estaba sellada. «Yo me sacrificaré», gritó, y con ese grito todo se hizo añicos. Las sombras se abalanzaron sobre él, y un silencio sobrecogedor se apoderó de la escena. El mundo giró en un torrente de colores y gritos, mientras, y en un último susurro, Mirella oyó las palabras que nunca pensó que escucharían. «El ciclo no ha terminado, y el sacrificio ha cambiado de forma». La imagen de su hermano desapareciendo, y la realización de que el legado no era solo de ellas, todo se desvaneció ante su mente. La traición, la amistad, el amor. ¿Qué precio no se había pagado?
Mientras las luces titilaban, Mireya sintió que una oscura verdad emergía en su interior. Un secreto que podría destruirlo todo. ¿Era realmente la elegida? ¿O estaba condenada por las decisiones de otros? La pregunta retumbó mientras las sombras parecían reír a su alrededor, sumiéndola en la incertidumbre. Mireya se quedó helada, sus ojos fijos en la sombra que devoraba a Leo. Un grito desgarrador brotó de su garganta, pero no tuvo poder. El sonido ahogado se perdía en el aire helado. La oscuridad parecía alimentarse de su horror, llevándose a su hermano con ella. Fue un instante, apenas un parpadeo, pero se sintió como una eternidad en D. Juliana gritó, mientras retrocedía, tratando de alejarse de la presencia que ahora se cernía sobre ellas. Pero a Mirela no le quedó tiempo para pensar. Los fragmentos de la historia ancestral se apoderaron de su mente, recordándole las palabras de su abuela. El amor tiene un precio y el sacrificio un nombre. La sombra, retorciéndose como una serpiente herida, empezó a murmurar en un tono bajo y amenazador. Las elegidas deben elegir o sufrir las consecuencias. Mirela sintió que el suelo temblaba. Se dio cuenta de que las decisiones que tomara ahora no solo influirían en su destino. Estaba en juego la vida de todos los que ama, incluyendo a Juliana. En un movimiento instintivo, alcanzó la mano hacia el talismán roto, conectado a las historias que había escuchado de más joven. Era hora de enfrentar el dolor del legado que compartían. «¡No, Juliana! ¡No podemos dejar que esto continúe!», gritó, determinación llenando su voz. Pero desde el fondo de su ser, lo que surge. Algo se encendió en el aire. ¿Podría ser que su amistad era un pacto? Uniendo sus destinos de forma irrevocable. Se acercó a Juliana, quien ahora mostraba una expresión de sorpresa y miedo. «¿Qué significa esto?». Juliana vaciló, sus ojos reflejando pánico y aceptación. «Mirela, hay algo que no te he contado. Lo que Leo hizo fue liberar a las sombras». Su voz tembló. «La única forma de deshacer el pacto es sacrificar a alguien que también comparta nuestra sangre». La chocada comprensión llenó el aire entre ellas. Mirela sintió un nudo apretándole el pecho. «¿Estás diciendo que él?» El aire se volvió irrespirable. ¿Que Leo era parte de nuestra historia? «Debemos elegir», Julián exclamó, angustia marcando su rostro. Mirela miró a su alrededor, sintiendo que el pasado se juntaba con el presente de una forma aterradora. La sombra se erguía, burlándose de su impotencia. ¿Pero quién? Nunca podría sacrificar a alguien más. En un abrir y cerrar de ojos, el ambiente cambió. La sombra, ahora casi tangible, emanaba un aura de conexión que la hizo cuestionar todo. De repente, una figura emergió entre las sombras. Era doña Elvira, su rostro angustiado, mirada directa a las dos. «El ciclo no tiene fin a menos que alguien tome el legado», dijo, y sus palabras atravesaron a Mirela como un rayo, pero en su cercanía, algo la sorprendió aún más. Juliana retrocedió y un destello oscuro pasó por su rostro. ¿Que ella era la elegida? ¿Qué? Mirela murmuró, comprendiendo que la batalla no era solo entre ellas y la sombra, sino también una lucha interna que llevarían consigo. La traición palpitaba en el aire, y la voz de Elvira resonó. «No puedes dejar que la sombra las consuma», gritó. Pero ya era tarde. Juliana, con una determinación aterradora, comenzó a murmurar palabras que no entendía. El talismán roto brilló por un instante con la luz de un milenio de pactos oscuros. La sombra, ahora aumentada por el sacrificio de Leo, se abalanzó, y antes de que Mirela pudiera reaccionar, la habitación tembló
y todo se desvaneció en un oscuro vacío. También tú, Mirela, sálvate la vida y elige a quién llevar contigo. En ese instante, la sombra se dispersó, y la luz que parecía iluminar toda la habitación se convirtió en niebla densa. Lo último que vio fue el rostro de Juliana transformándose. ¿En qué? ¿La traición o el sacrificio? Mientras la oscuridad se tragaba el espacio, toda la vida de Mirela, sus sueños y sus esperanzas se desvanecieron. El silencio lo envolvió todo, dejando una sensación de vacío e incertidumbre. ¿Qué vendrá después? Fue lo único que resonó en su mente, junto a la pregunta más La sombra, ahora congelada por la ausencia de Leo, parecía espear, atrayendo a su alrededor una energía palpable. Las imágenes de sus antepasadas fluyeron en su mente, y en ese instante entendió que cada una de ellas había enfrentado la misma elección desesperada. El eco de las palabras de Juliana resonaba más fuerte que nunca. El sacrificio debe cumplirse. Entonces, un crujido desgarrador rasgó el aire, y la habitación se iluminó con un parpadeo extraño. En un giro de la trama, el talismán roto comenzó a reconstituirse, sus piezas brillando con una luz propia. Mirela se quedó paralizada, mientras el talismán ascendía, flotando entre ellas como un faro. ¿Qué está pasando?, Juliana murmuró, su voz temblorosa. La sombra se encogía al ver el objeto mágico renacer, su forma deformándose en una lucha contra la luz. Mirela sintió un tirón en su corazón. Las respuestas estaban allí, al alcance de su mano. Pero antes de que pudiera comprender, una ráfaga de viento y un grito: ¡ayudadme! Ambas se giraron hacia el sonido. La figura de Leo emergía de la sombra, pero su cara estaba cubierta de una niebla gris, su cuerpo temblando. ¡No! ¡No puede ser!, Mirela gritó, sintiéndose desgarrada entre el horror y la esperanza. Leo se estaba transformando. No era el hermano que conocía. Algo oscuro se había apoderado de él. «Ayúdame a salir de aquí», rogó. Pero sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran pozos de desolación. «Mirela, somos una familia. Siempre lo seremos. Ven, ayúdame», decía, pero su voz sonaba vacía, como un eco distante. Cada palabra era un intento de engañarla. Juliana dio un paso atrás, sus manos temblando. «Debemos hacerlo, Mirela. Si no lo hacemos, el pacto nunca terminará. Él se ha convertido en parte de la sombra». La revelación las golpeó. Lo que habían creído era un sacrificio de amor, ahora se convertía en una lucha por el alma de Leo. Y con esta realización, sus corazones se llenaron de miedo y confusión. La traición de la sangre nunca había estado tan viva. Era más que un secreto. Ahora era la verdad misma retumbando en su mente. «No», gritó Mirela, moviéndose hacia su hermano, pero Juliana la detuvo. «Es un engaño. No podemos confiar en él». La tensión era monstruosa, cada segunda pesada. La luz del talismán giró rápidamente, envolviendo la habitación en un haz radiante que luchaba contra la niebla grotesca. El sacrificio, una elección. La voz de doña Elvira resonó en la oscuridad que los rodeaba, como un lamento de esperanza. En ese instante, Mirela entendió que la traición estaba dentro de ella también, incapaz de ver la verdad detrás de la ilusión. De pronto, el talismán liberó un destello cegador, y la habitación estalló en un mar de luces. Mirela sintió que se desmoronaba, mientras la sombra intentaba devorar la luz. El horror se volvió tangible. La figura de Leo se desvaneció, convirtiéndose en humo,
pero no sin dejar algo atrás, un fragmento de su esencia que atravesó el aire como un grito continuo. En un momento de extrema claridad, Mirela entendió lo que había perdido y lo que estaba a punto de perder. Y mientras luchaba por discernir la verdad, los gritos de las mujeres de su linaje resonaron una vez más. El sacrificio tiene un precio. La luz del talismán comenzó a desvanecerse, rindiéndose ante la sombra que danzaba por el espacio. Mirela, ahora empapada de determinación, miró a Juliana. El nudo de traición y amor entre ellas palpaba en el aire. Debemos hacerlo juntas. Este ciclo termina aquí. Pero antes de que pudieran decidir, un estruendo estalló por encima de ellas. Un temblor en la tierra que fue... Siempre estuve aquí, dijo la mujer con una voz que helaba la sangre. Y siempre, siempre seré parte de este legado. Ustedes están conectadas a mí y a lo que he cosechado. Las palabras pesaron en el aire como una condena. Caminando con confianza, la mujer extendió su mano hacia el talismán. Mirela supo que las cosas jamás volverían a ser lo mismo. La verdad había emergido, y con ella el verdadero precio de su historia. ¿Podrían deshacer los hilos que las ataban? ¿O el sacrificio final que temían tendría que hacerse al costo más alto? En su corazón la pregunta ardía, así como la sombra se preparaba para su próxima jugada, llevándolas hacia un destino que ninguna de las tres podría haber imaginado. Mirela sintió que todo se desvanecía. La sombra, ahora congelada por la ausencia de Leo, parecía esperar, atrayendo a su alrededor una energía palpable. Las imágenes de sus antepasadas fluyeron en su mente, y en ese instante entendió que cada una de ellas había enfrentado la Me. Mirela se quedó paralizada mientras el talismán ascendía, flotando entre ellas como un faro. ¿Qué está pasando?, Juliana murmuró, su voz temblorosa. La sombra se encogía al ver el objeto mágico renacer, su forma deformándose en una lucha contra la luz. Mirela sintió un tirón en su corazón. Las respuestas estaban allí, al alcance de su mano. Pero antes de que pudiera comprender, una ráfaga de viento y un grito resonaron de nuevo. Esta vez, desde el fondo de la habitación. Era la voz de Leo, y no estaba solo. «¡Mirela! ¡Juliana! ¡Ayudadme!». Ambas se giraron hacia el sonido. La figura de Leo emergía de la sombra, pero su cara estaba cubierta de una niebla gris, su cuerpo temblando. «¡No! ¡No puede ser!». «Mirela», gritó, sintiéndose desgarrada entre el horror y la esperanza. Leo se estaba transformando. No era el hermano que conocía. Algo oscuro se había apoderado de él. «Ayúdame a salir de aquí», rogó, pero sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran pozos de desolación. «Mirela, somos una familia, siempre lo seremos. Ven, ayúdame», decía, pero su voz sonaba vacía, como un eco distante. Cada palabra era un intento de engañarla. Juliana dio un paso atrás, sus manos temblando. «Debemos hacerlo, Mirela. Si no lo hacemos, el pacto nunca terminará. Él se ha convertido en parte de la sombra». La revelación las golpeó. Lo que habían creído era un sacrificio de amor, ahora se convertía en una lucha por el alma de Leo. Y con esta realización, sus corazones se llenaron de miedo y confusión. La traición de la sangre nunca había estado tan viva. Era más que un secreto. Ahora era la verdad misma retumbando en su mente. «¡No!», gritó Mirela, moviéndose hacia su hermano. Pero Juliana la detuvo. «Es un engaño. No podemos confiar en él».
La tensión era monstruosa, cada segunda pesada. La luz del talismán giró rápidamente, envolviendo la habitación en un haz radiante que luchaba contra la niebla grotesca. El sacrificio, una elección. La voz de doña Elvira resonó en la oscuridad que los rodeaba, como un lamento de esperanza. En ese instante, Mirela entendió que la traición estaba dentro de ella también, incapaz de ver la verdad detrás de la ilusión. De pronto, el talismán liberó un destello cegador, y la habitación estalló en un mar de luces. Mirela sintió que se desmoronaba, mientras la sombra intentaba devorar la luz. El horror se volvió tangible. La figura de Leo se desvaneció, convirtiéndose en humo, pero no sin dejar algo atrás, un fragmento de su esencia. Un estallido inesperado, una energía intensa surgiendo del talismán y envolviéndolas. Una corriente que sacudió el espacio, arrastrando a Juliana y Mirela. En ese giro de destino, la sombra se fragmentó. Pero no fue solo eso. La luz estalló en un torrente brillante, revelando un espectáculo asombroso y aterrador. Incontables figuras comenzaron a emerger de la luz. No eran simplemente sombras, eran los rostros de sus antepasadas. Pero algo no encajaba. En medio de ellas, una figura resplandeciente tomó forma, irradiando poder. Era la abuela de Mirela, doña Elvira, pero no la que conocía. Su presencia era imponente, y su mirada era como fuego ardiente. «Ustedes deben decidir, hijas de mi sangre», exclamó, y su voz resonó como un trueno en la caverna. «El legado que persigue a nuestra familia no es un simple sacrificio. Es una elección de poder». Mirela sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. Pero la figura de doña Elvira sonrió, y con ello un aire de terrible revelación envolvió la habitación. «Lo que has creído que es un destino oscuro es en realidad una oportunidad para renacer. Una elección entre el sacrificio y la dominación. Pero hay un precio. Y tú, Mirela, tienes el poder de decidir el destino no solo de tu familia, sino de muchos». Juliana se quedó sin aliento, mirando a Mirela. Y en ese momento desfalleció. «¿Qué has hecho, Mirela?». La pregunta cortó el aire. La verdad que se alzaba ante ellas era gigantesca. La idea de que el poder podría estar en sus manos, listo para ser tomado, era un peso abrumador. La traición y el legado ahora se entrelazaban. Mirela sintió que su mente se tambaleaba. La figura de su madre flotaba entre las sombras, y un grito interno resonaba en su pecho. «¿Qué significa esto para nosotros?». «¿Y para Leo?». «Él no es quien crees», respondió doña Elvira, mirando intensamente a Mirela. «La verdadera sombra se viste en aquellos que piensan conocer su legado». El aire se volvió denso. La sombra en la habitación chilló, retorciéndose ante la revelación, y en un último grito desgarrador se disipó. Pero el eco de la advertencia de doña Elvira permanecía. La elección estaba ante ellas, y el verdadero destino de la familia todavía pendía de un hilo. Mirela sintió que todo parecía volverse borroso. Las imágenes alternaban rápidamente. El amor, la traición y ahora una posible dominación. Aquello que una vez fue algo claro se tornó turbio y confuso. Y antes de que pudiera articular un pensamiento más, Juliana retrocedió. «¿Es cierto, Mirela? ¿Podemos ser algo más que solo víctimas de nuestras propias elecciones?». Sin poder responder, solo pudo mirar a su amiga y sentir que el mundo como lo conocían había cambiado por completo. Todo estaba en juego. «¡Espera!». Un grito resonó. Mireya miró hacia la luz y su mundo se quebró de nuevo.
Quedó enfrentando una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Was Leo solo un peón en un juego mucho más complejo? Se volvió hacia Juliana en un instante, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Le ardería hasta el final? ¿Estaban dispuestas a ver la verdad que todas las sombras ocultaban? Mireia sintió que todo se desvanecía. La sombra, ahora congelada por la ausencia de Leo, parecía esperar, atrayendo a su alrededor una energía palpable. Las imágenes de sus antepasadas fluyeron en su mente, y en ese instante entendió que cada una de ellas había enfrentado la misma elección desesperada. El eco de las palabras de Juliana resonaba más fuerte que nunca. El sacrificio debe cumplirse. Entonces, un crujido desgarrador rasgó el aire, y la habitación se iluminó con un parpadeo extraño. En un giro de la trama, el talismán roto comenzó a reconstituirse, sus piezas brillando con una luz propia. Mireia se... La sombra se encogía al ver el objeto mágico renacer, su forma deformándose en una lucha contra la luz. Mirela sintió un tirón en su corazón. Las respuestas estaban allí, al alcance de su mano, pero antes de que pudiera comprender, una ráfaga de viento y un grito resonaron de nuevo. Esta vez, desde el fondo de la habitación, era la voz de Leo, y no estaba solo. «Mirela, Juliana, ayudadme». Ambas se giraron hacia el sonido. La figura de Leo emergía de la sombra, pero su cara estaba cubierta de una niebla gris, su cuerpo temblando. «No, no puede ser», Mirela gritó, sintiéndose desgarrada entre el horror y la esperanza. Leo se estaba transformando. No era el hermano que conocía. Algo oscuro se había apoderado de él. «Ayúdame a salir de aquí», rogó, pero sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran pozos de desolación. «Mirela, somos una familia. Siempre lo seremos. Ven, ayúdame», decía, pero su voz sonaba vacía, como un eco distante. Cada palabra era un intento de engañarla. Juliana dio un paso atrás, sus manos temblando. «Debemos hacerlo, Mirela. Si no lo hacemos, el pacto nunca terminará. Él se ha convertido en parte de la sombra». La revelación las golpeó. Lo que habían creído era un sacrificio de amor, ahora se convertía en una lucha por el alma de Leo. Y con esta realización, sus corazones se llenaron de miedo y confusión. La traición de la sangre nunca había estado tan viva. Era más que un secreto, ahora era la verdad misma retumbando en su mente. «No», gritó Mireia, moviéndose hacia su hermano, pero Juliana la detuvo. «Es un engaño, no podemos confiar en él». La tensión era monstruosa, cada segunda pesada. La luz del talismán giró rápidamente, envolviendo la habitación en un haz radiante que luchaba contra la niebla grotesca. El sacrificio, una elección. La voz de doña Elvira resonó en la oscuridad que los rodeaba, como un lamento de esperanza. En ese instante, Mireia entendió que la traición estaba dentro de ella también, incapaz de ver la verdad detrás de la ilusión. De pronto, el talismán liberó un destello cegador, y la habitación estalló en un mar de luces. Mireia sintió que se desmoronaba, mientras la sombra intentaba devorar la luz. El horror se volvió tangible. La figura de Leo se desvaneció, convirtiéndose en humo, pero no sin dejar algo atrás, un fragmento de su esencia que atravesó el aire como un grito continuo. Y entonces pasó, un estallido inesperado, una energía intensa surgiendo del talismán. Y en ese giro de destino, la sombra se fragmentó. Pero no fue solo eso. La luz estalló en un torrente brillante, revelando un espectáculo asombroso y aterrador. Incontables figuras comenzaron a emerger de la luz. No eran simplemente sombras, eran los rostros de sus antepasadas.
Pero algo no encajaba. En medio de ellas, una figura resplandeciente tomó forma, irradiando poder. Era la abuela de Mireya, doña Elvira, pero no la que conocía. Su presencia era imponente y su mirada era como fuego ardiente. «Ustedes deben decidir, hijas de mi sangre», exclamó, y su voz resonó como un trueno en la caverna. «El legado que persigue a nuestra familia no es un simple sacrificio, es una elección de poder». Mireya sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. Pero la figura de doña Elvira sonrió, y con ello, un aire de terrible revelación envolvió la habitación. «Lo que has creído que es un destino oscuro es en realidad una oportunidad para renacer. Una elección entre el sacrificio y la dominación. Pero hay un precio, y tú, Mirela, tienes el poder de decidir el destino, no solo de tu familia, sino de muchos». Juliana se quedó sin aliento, mirando a Mirela, y en ese momento desfalleció. «¿Qué has hecho, Mirela?». La pregunta cortó el aire. La verdad que se alzaba ante ellas era gigantesca. La idea de que el poder podría estar en sus manos, listo para ser tomado, era un peso abrumador. La traición y el legado ahora se entrelazaban. Mirela sintió que su mente se tambaleaba. La figura de su madre flotaba entre las sombras, y un grito interno resonaba en su pecho. «¿Qué significa esto para nosotros? ¿Y para Leo?». «Él no es quien crees», respondió doña Elvira, mirando intensamente a Mirela. «La verdadera sombra se viste en aquellos que piensan conocer su legado». El aire se volvió denso. La sombra en la habitación chilló, retorciéndose ante la revelación, y en un último grito desgarrador se disipó. Pero el eco de la advertencia de doña Elvira permanecía. La elección estaba ante ellas, y el verdadero destino de la familia todavía pendía de un hilo. Mirela sintió que todo parecía volverse borroso. Las imágenes alternaban rápidamente: el amor, la traición y ahora una posible dominación. Aquello que una vez fue algo claro se tornó turbio y confuso. Y antes de que pudiera articular un pensamiento más, Juliana retrocedió. «¿Es cierto, Mirela? ¿Podemos ser algo más que solo víctimas de nuestras propias elecciones?». Sin poder responder, solo pudo mirar a su amiga y sentir que el mundo como lo conocían había cambiado por completo. Todo estaba en juego. «¡Espera!», gritó resonó. Mirela miró hacia la luz y su mundo se quebró de nuevo. Quedó enfrentando una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Era Leo solo un peón en un juego mucho? Se volvió hacia Juliana en un instante y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Le ardería hasta el final? ¿Estaban dispuestas a ver la verdad que todas las sombras ocultaban? «No, detente». Los espejos alrededor comenzaron a vibrar, mostrando no solo reflejos, sino sus miedos más profundos. Mirela dio un paso atrás, horrorizada. De repente, un frío intenso atravesó su cuerpo. Todo el brillo, toda la esperanza se desvaneció en un instante. Las cabezas de las antepasadas se giraron. Las sombras que antes parecían retirarse, ahora se abalanzaban, como si las palabras de Elvira hubieran desencadenado algo más. Juliana se tambaleó. «Mirela, mira». Y cuando lo hizo, el suelo bajo ellas comenzó a temblar. Una grieta se abrió y de ella brotaron susurros que hacían eco en sus mentes. «Tienen que elegir.
siempre hay un precio. La voz de Elvira se intensificaba, y en ese momento, cada reflejo de los espejos mostró lo que menos esperaban: sus propias caras, pero distorsionadas, deformadas por un miedo que solo ellas podían ver. Mirela se sintió desvanecerse. ¡El legado! ¡No puedo permitir que esto suceda! Pero entonces, el último estallido de luz estalló, y todo cambió. Los reflejos se unieron en una explosión de imágenes y visiones, mostrando un futuro lleno de sombras. Y justo en ese instante, con un estallido de oscuridad, dos figuras emergieron. ¡Soy yo! ¡Siempre he sido yo! La voz resonó, y tanto Mirela como Juliana se congelaron. Era la madre de Mirela, su madre, quien había desaparecido hacía años, con ojos vacíos y un rostro marchito por el tiempo. El sacrificio debe cumplirse. Y ahora, tú debes decidir. La verdad latía feroz en el aire. Sin aviso, sísmicamente, cada figura en los espejos dejó atrás un rastro de las elecciones no tomadas y las consecuencias silenciosas. El pánico se apoderó de Mirela. ¿Podría, de verdad, ser la madre, la verdadera sombra, guiando a Killian en este oscuro laberinto? «No, tú no puedes ser parte del legado», gritó. «Esto no puede ser cierto». Pero el corazón de la habitación latía en una fracción de tiempo. Las sombras comenzaron a moverse, girando hacia la figura materna. Y antes de que pudiera comprenderlo, «Mirela, ya no eres solo tú». El mundo rugió en un caos monumental, y conforme una imagen llena de dolor y esperanza surgió, un nuevo destino llamaba. ¿Qué nuevo sacrificio tendría que enfrentar? La pregunta retumbó mientras la oscuridad se expandía a su alrededor, dejando una sensación de inminencia aterradora. Todo empezó a despegarse, y mientras los gritos de sus antepasadas resonaban, la verdad se tornaba más oscura. ¿Qué harías tú con la historia atrapada entre tus manos? Mireia sintió que todo se desvanecía. La sombra, ahora congelada por la ausencia de Leo, parecía esperar, atrayendo a su alrededor una energía palpable. Las imágenes de sus antepasadas fluyeron en su mente, y en ese instante entendió que cada una de ellas había enfrentado la misma elección desesperada. El eco de las palabras de Juliana resonaba más fuerte que nunca. «El sacrificio debe cumplirse». Entonces, un crujido desgarrador rasgó el aire, y la habitación se iluminó con un parpadeo extraño. En un giro de la trama, el talismán roto comenzó a reconstituirse, sus piezas brillando con una luz propia. Mireia se quedó paralizada mientras el talismán ascendía, flotando entre ellas como un faro. «¿Qué está pasando?», Juliana murmuró, su voz temblorosa. La sombra se encogía al ver el objeto mágico renacer. Era la voz de Leo. Y no estaba solo. «Mirela, Juliana, ayudadme». Ambas se giraron hacia el sonido. La figura de Leo emergía de la sombra, pero su cara estaba cubierta de una niebla gris, su cuerpo temblando. «No, no puede ser». Mirela gritó, sintiéndose desgarrada entre el horror y la esperanza. Leo se estaba transformando. No era el hermano que conocía. Algo oscuro se había apoderado de él. «Ayúdame a salir de aquí», rogó, pero sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran pozos de desolación. «Mirela, somos una familia. Siempre lo seremos. Ven, ayúdame», decía, pero su voz sonaba vacía, como un eco distante. Cada palabra era un intento de engañarla. Juliana dio un paso atrás, sus manos temblando.
Debemos hacerlo, Mirela. Si no lo hacemos, el pacto nunca terminará. Él se ha convertido en parte de la sombra. La revelación las golpeó. Lo que habían creído era un sacrificio de amor. Ahora se convertía en una lucha por el alma de Leo. Y con esta realización, sus corazones se llenaron de miedo y confusión. La traición de la sangre nunca había estado tan viva. Era más que un secreto. Ahora era la verdad misma retumbando en su mente. «¡No!», gritó Mirela, moviéndose hacia su hermano, pero Juliana la detuvo. «Es un engaño. No podemos confiar en él». La tensión era monstruosa, cada segundo pesada. La luz del talismán giró rápidamente, envolviendo la habitación en un haz radiante que luchaba contra la niebla grotesca. «El sacrificio. Una elección». La voz de doña Elvira resonó en la oscuridad que los rodeaba, como un lamento de esperanza. En ese instante, Mirela entendió que la traición estaba dentro de ella también, incapaz de ver la verdad detrás de la ilusión. De pronto, el talismán liberó un destello cegador, y la habitación estalló en un mar de luces. Mirela sintió que se desmoronaba, mientras la sombra intentaba devorar la luz. El horror se volvió tangible. La figura de Leo se desvaneció, convirtiéndose en humo, pero no sin dejar algo atrás. Un fragmento de su esencia que atravesó el aire como un grito continuo. Y entonces pasó un estallido inesperado, una energía intensa surgiendo del talismán y envolviéndolas. Una corriente que sacudió el espacio, arrastrando a Juliana y Mirela. En ese giro de destino, la sombra se fragmentó. Pero no fue solo eso. La luz. No eran simplemente sombras, eran los rostros de sus antepasadas, pero algo no encajaba. En medio de ellas, una figura resplandeciente tomó forma, irradiando poder. Era la abuela de Mirela, doña Elvira, pero no la que conocía. Su presencia era imponente y su mirada era como fuego ardiente. «Ustedes deben decidir, hijas de mi sangre», exclamó, y su voz resonó como un trueno en la caverna. «El legado que persigue a nuestra familia no es un simple sacrificio, es una elección de poder». Mirela sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. La figura de doña Elvira sonrió y con ello un aire de terrible revelación envolvió la habitación. «Lo que has creído que es un destino oscuro es en realidad una oportunidad para renacer. Una elección entre el sacrificio y la dominación. Pero hay un precio y tú, Mirela, tienes el poder de decidir el destino no solo de tu familia, sino de muchos». Juliana se quedó sin aliento, mirando a Mire. «¿Qué has hecho, Mirela?». La pregunta cortó el aire. La verdad que se alzaba ante ellas era gigantesca. La idea de que el poder podría estar en sus manos, listo para ser tomado, era un peso abrumador. La traición y el legado ahora se entrelazaban. Mirela sintió que su mente se tambaleaba. La figura de su madre flotaba entre las sombras y un grito interno resonaba en su pecho. «¿Qué significa esto para nosotros? ¿Y para Leo?». «Él no es quien crees», respondió doña Elvira, mirando intensamente a Mirela. «La verdadera sombra se viste en aquellos que piensan conocer su legado». El aire se volvió denso. La sombra en la habitación chilló, retorciéndose ante la revelación, y en un último grito desgarrador se disipó. Pero el eco de la advertencia de doña Elvira permanecía. La elección estaba ante ellas, y el verdadero destino de la familia todavía pendía de un hilo. Mirela sintió que todo parecía volverse borroso. Las imágenes alternaban rápidamente. El amor,
la traición y ahora una posible dominación. Aquello que una vez fue algo claro se tornó turbio y confuso. Y antes de que pudiera articular un pensamiento más, Juliana retrocedió. «Es cierto, Mirela. ¿Podemos ser algo más que solo víctimas de nuestras propias elecciones?» Sin poder responder, solo pudo mirar a su amiga y sentir que el mundo como lo conocían había cambiado por completo. Todo estaba en juego. «¡Espera!» Un grito resonó. Mirela miró hacia la luz y su mundo se quebró de nuevo. Quedó enfrentando una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Era Leo solo un peón en un juego mucho más complejo? Se volvió hacia Juliana en un instante y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Le ardería hasta el final? ¿Estaban dispuestas a ver la verdad que todas las sombras ocultaban? En ese instante, en medio de la tensión, un estruendo sacudió las paredes. La habitación pareció colapsar y el aire se volvió irrespirable. En un giro oscuro, la luz del talismán se transformó en una vorágine de sombra. Todo se detuvo. Mirela vio algo que hizo que su corazón se detuviera. La imagen de Juliana se transformaba. La luz iluminó su rostro y, en lugar de terror, allí había una sonrisa, pero eran los ojos de una desconocida, fríos y calculadores. «Tú siempre fuiste perfecto para esto, Mirela», dijo Juliana, y su voz cambió. ¡Cambió!, resonando con una profunda resonancia. En ese instante, Mirela comprendió la verdad horrible. Juliana nunca había sido su amiga. Era una parte del legado, una sombra escondida en su propia familia. «Lo siento, Mirela. Todo esto, el amor, la traición, era parte del plan. Tú eres la verdadera heredera y yo solo un peón en este juego». Las palabras le desgarraron el alma. Mirela sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Por qué? ¿Por qué harías esto?», gritó, la traición clamando en su interior. «Porque el poder nos pertenece y tú siempre has sido la elegida. Ahora debemos decidir, unirnos o destruirnos entre nosotras». Fue un giro tan oscuro que Mirela no sabía qué pensar. El legado que había creído enfrentar ahora se mezclaba con un futuro siniestro. ¿Qué más estaba ocultando Juliana? Las sombras parecían reírse, burlándose de su confusión. Antes de que pudiera reaccionar, la habitación comenzó a vibrar y la silueta de su madre flotó en el aire, fusionándose con la sombra. «He venido a reclamarte», gritó, y Mirela sintió que el tiempo se detuvo. La verdad era más impactante de lo que había imaginado. La figura de su madre, una sombra de quien solía ser, era ahora parte del juego. El ciclo no solo reinaba en su familia, sino que se estaba reproduciendo. Y lo peor de todo, en ese preciso instante, Mirela comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Una traición que había arraigado en su corazón se desbordó, dejando un eco aterrador en su mente. Mientras el universo parecía reír de su desprecio, lo único que quedaba era una pregunta. ¿Podría redimirse ante el oscuro legado que ella misma había desatado? ¿O se perdería entre las sombras para siempre? Mirela sintió que todo se desvanecía. La sombra, ahora congelada por la ausencia de Leo, parecía esperar, atrayendo a su alrededor una energía palpable. Las imágenes de sus antepasadas fluyeron en su mente, y en ese instante entendió que cada una de ellas había enfrentado la misma elección desesperada.
El eco de las palabras de Juliana resonaba más fuerte que nunca. El sacrificio debe cumplirse. Entonces, un crujido desgarrador rasgó el aire, y la habitación se iluminó con un parpadeo extraño. En un giro de la trama, el talismán roto comenzó a reconstituirse, sus piezas brillando con una luz propia. Mirela se quedó paralizada mientras el talismán ascendía, flotando esta vez desde el fondo de la habitación. Era la voz de Leo, y no estaba solo. ¡Mirela! ¡Juliana! ¡Ayudadme! Ambas se giraron hacia el sonido. La figura de Leo emergía de la sombra, pero su cara estaba cubierta de una niebla gris, su cuerpo temblando. ¡No! ¡No puede ser! Mirela gritó, sintiéndose desgarrada entre el horror y la esperanza. Leo se estaba transformando. No era el hermano que conocía. Algo oscuro se había apoderado de él. ¡Ayúdame a salir de aquí!, rogó. Pero sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran pozos de desolación. Mirela, somos una familia. Siempre lo seremos. Ven, ayúdame, decía. Pero su voz sonaba vacía, como un eco distante. Cada palabra era un intento de engañarla. Juliana dio un paso atrás, sus manos temblando. Debemos hacerlo, Mirela. Si no lo hacemos, el pacto nunca terminará. Él se ha convertido en parte de la sombra. La revelación las golpeó. Lo que habían creído era un sacrificio de amor. Ahora se convertía en una lucha por el alma de Leo. Y con esta realización, sus corazones se llenaron de miedo y confusión. La traición de la sangre nunca había estado tan viva. Era más que un secreto. Ahora era la verdad misma retumbando en su mente. ¡No!, gritó Mirela, moviéndose hacia su hermano. Pero Juliana la detuvo. Es un engaño. No podemos confiar en él. La tensión era monstruosa, cada segundo pesada. La luz del talismán giró rápidamente, envolviendo la habitación en un haz radiante que luchaba contra la niebla grotesca. El sacrificio, una elección. La voz de doña Elvira resonó en la oscuridad que los rodeaba, como un lamento de esperanza. En ese instante, Mirela entendió que la traición estaba dentro de ella también, incapaz de ver la verdad detrás de la ilusión. De pronto el talismán liberó un destello cegador. Y la habitación estalló en un mar de luces. Mirela sintió que se desmoronaba, mientras la sombra intentaba devorar la luz. El horror se volvió tangible. La figura de Leo se desvaneció, convirtiéndose en humo, pero no sin dejar algo atrás. Un fragmento de su esencia que atravesó el aire como un grito continuo. Y entonces pasó. Un estallido inesperado, una energía intensa surgiendo del talismán y envolviéndolas, una corriente que sacudió el espacio, arrastrando a Juliana y Mirela. En ese giro de destino, las incontables figuras comenzaron a emerger de la luz. No eran simplemente sombras, eran los rostros de sus antepasadas. Pero algo no encajaba. En medio de ellas, una figura resplandeciente tomó forma, irradiando poder. Era la abuela de Mirella, doña Elvira, pero no la que conocía. Su presencia era imponente y su mirada era como fuego ardiente. «Ustedes deben decidir, hijas de mi sangre», exclamó, y su voz resonó como un trueno en la caverna. «El legado que persigue a nuestra familia no es un simple sacrificio, es una elección de poder». Mirella sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. Pero la figura de doña Elvira sonrió, y con ello un aire de terrible revelación envolvió la habitación.
Lo que has creído que es un destino oscuro es en realidad una oportunidad para renacer. Una elección entre el sacrificio y la dominación. Pero hay un precio, y tú, Mireya, tienes el poder de decidir el destino no solo de tu familia, sino de Juliana se quedó sin aliento, mirando a Mirela, y en ese momento desfalleció. ¿Qué has hecho, Mirela? La pregunta cortó el aire. La verdad que se alzaba ante ellas era gigantesca. La idea de que el poder podría estar en sus manos, listo para ser tomado, era un peso abrumador. La traición y el legado ahora se entrelazaban. Mirela sintió que su mente se tambaleaba. La figura de su madre flotaba entre las sombras, y un grito interno resonaba en su pecho. ¿Qué significa esto para nosotros? Y para Leo. Él no es quien crees, respondió doña Elvira, mirando intensamente a Mirela. La verdadera sombra se viste en aquellos que piensan conocer su legado. El aire se volvió denso, la sombra en la habitación chilló, retorciéndose ante la revelación, y en un último grito desgarrador se disipó. Pero el eco de la advertencia de doña Elvira permanecía. La elección estaba ante ellas, y el verdadero destino de la familia todavía pendía de un hilo. Mirela sintió que todo parecía volverse borroso. Las imágenes alternaban rápidamente. El amor, la traición y ahora una posible dominación. Aquello que una vez fue algo claro se tornó turbio y confuso. Y antes de que pudiera articular un pensamiento más, Juliana retrocedió. ¿Es cierto, Mirela? ¿Podemos ser algo más que solo víctimas de nuestras propias elecciones? Sin poder responder, solo pudo mirar a su amiga y sentir que el mundo, como lo conocían, había cambiado por completo. Todo estaba en juego. ¡Espera! Un grito resonó. Mirela miró hacia la luz, y su mundo se quebró de nuevo. Quedó enfrentando una decisión que podría cambiarlo todo. Y justo en ese instante, la realidad se fracturó. Un estremecimiento recorrió el suelo, provocando que las paredes temblaran con una fuerza inesperada. Juliana, que parecía tan segura de sí misma, retrocedió un paso más, su rostro pálido, y la conexión que había sentido entre ellas se sintió como una cuerda tensa a punto de romperse. Mirela se giró, buscando el origen del sonido, y lo vio. Una figura oscura, emergiendo de la sombra que había estado presente. Una entidad que nunca había considerado. El hermano de Mirela, Leo, apareció nuevamente, pero esta vez no estaba atrapado. Era libre, en un estado casi etéreo, como si hubiera trascendido el dolor. ¡Sorpresa!, dijo en un tono burlón, con una sonrisa diabólica que la heló. Su mirada, una vez familiar y amorosa, ahora emanaba un poder oscuro y maligno. Todo este tiempo he estado en control. Mirela sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué? ¡Pero tú estabas atrapado! Su voz se entrecortó, la incredulidad y el horror brillando en sus ojos. Leo rió, y la risa resonó en la habitación como un eco siniestro. Nunca estuve atrapado, hermana. Era simplemente parte del plan. Te he llevado por este camino, por la culpa y el sacrificio. Y qué mejor que convertirte en la elegida, la que toma las decisiones. ¡Wow! Juliana se giró hacia Mirela, su rostro completamente descompuesto. No puede ser. Yo creía que era... ¿Qué más creías, Juliana?, interrumpió Leo, su voz llena de veneno. Todo este tiempo jugamos en un tablero que tú nunca entendiste. Todo el sacrificio, todo lo que enfrentaste, ha sido parte de mi juego.
Las palabras de Leo fueron como una ola que arrastraba todo a su paso, dejando a Mirela aturdida y confundida. Eres parte de esto. ¿Por qué? Porque el poder que tenemos, la conexión que nos une, no se trata de amor. Se trata de control, de dominar las sombras y, claro, de hacer cumplir el ciclo. Ahora tú decides. ¿Te unes a mí o te enfrentas a la sombra que he creado? Mireya se sentó en el suelo, sintiendo que la tierra se desvanecía bajo ella. La verdad se formaba frente a sus ojos, y la vida que conocía se rompía. ¿Qué significaba todo esto? Había estado de verdad a merced de su propio hermano, un peón en un juego donde él dictaba las reglas. La luz del talismán parpadeó, reflejando su desesperación. ¿Vas a dejar que nuestra familia se estrelle, hermana?, preguntó Leo, su tono retumbando con el eco ominoso de una advertencia. La decisión está en tus manos. Lo que elijas cambiará todo, pero algo me dice que ya lo has decidido. La incertidumbre flotaba en el aire, y Mireya, paralizada entre el amor y la traición, no sabía cómo responder. Su vida, sus elecciones, todo temblaba ante la verdad desgarradora. La pregunta resonaba en su mente. ¿Qué haría? ¿Podía confiar en él? ¿O estaba condenada a enfrentar la oscuridad que él había liberado en el mundo? La sombra parecía reírse, y todos los caminos se bifurcaban en una nube de caos.